La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Juan vio que cuando el que sentaba en el trono presentó un rollo sellado con 7 sellos, un ángel expresa la cuestión obvia: ¿quién entre los hombres puede servir como fiel representante de Dios? ¿Quién de la raza de Adán sostendrá el cetro de la verdad y la justicia tan alto como para cumplir todas las expectativas de Dios? Veamos la lista de candidatos. Pudiéramos pensar en Adán, el primero de todos, que cayó tan miserablemente. Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, pero más tarde sus hijos lo encontraron en la cama vergonzosamente desnudo y borracho. Así que no es el adecuado para dirigir los asuntos celestiales. Entonces, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Sin embargo, no esperó la promesa de Dios e intentó cumplirla a su propia manera. Moisés fue un gran líder, piadoso, pero en una ocasión se enfadó y dio un golpe cuando Dios le ordenó hablar. Tal error podría ocasionar un desastre a unos planes que son perfectos e eternos. ¿Cómo lo haría David? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? No. Todos conocemos como bajó la guardia en un momento de relajación y sucumbió a la tentación. Uno por uno, todos son eliminados. No podemos encontrar ningún hombre que cumpla con los criterios celestiales. Ningún hombre, vivo o muerto, cumple de forma infalible
las expectativas de su Creador. Nadie puede recibir elogios incondicionales o una sonrisa sin reservas. De hecho, es un momento para las lágrimas y Juan, mirando la escena, llora. El cielo ha visto muchas crisis de magnitudes y consecuencias universales que tan solo han servido para mostrar la infinita sabiduría y las imponentes capacidades del Dios Todopoderoso. Nunca el resultado ha sido puesto en duda. La respuesta a la pregunta del ángel se ha ido conformando durante los siglos. La historia empieza en el libro de Génesis. Jacob, el tercer patriarca de la raza hebrea, produjo que él llamó un cachorro de león. Su nombre era Judá, el cuarto hijo de Lea, la esposa de Jacob. Su estirpe se enfrenta a muchos ataques de otro león rugiente que busca devorar todo lo que procede del corazón y la voluntad de Dios. El malvado influyó sobre el primogénito de Judá y el Señor le quitó la vida. Su segundo hijo sucumbió ante el enemigo también y fue destruido. Dios nunca compromete su integridad para así cumplir su plan. Si un recipiente se hace inadecuado, es descartado y otro es puesto en su lugar. Incluso el gran apóstol Pablo tuvo cuidado de no convertirse en un repudiado. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos estamos buscando confiadamente en la Biblia en este estudio. Estamos hablando del propósito de Apocalipsis. Entre lo que hemos hablado de la profecía y las últimas cosas, toda esta profecía tiene el propósito de revelarnos a Él que vamos a ver ahora, otra vez. Seguimos adelante, considerando la revelación de Jesús, la cual es el propósito principal del libro de Apocalipsis. Lo dice en el primer versículo. Cuando una puerta se abre en el cielo para Juan, en el capítulo 4, y él, enseñado por el Espíritu Santo, empieza a describir lo que ve. Lo que es céntrico es un trono y el que se siente en el trono, quien es el Creador. Entonces Juan describe 24 tronos, 7 lámparas delante del trono. Y escribe de lo que oye sonar, además de lo que ve. También habla de un mar de cristal. Y últimamente habla de 4 seres vivientes. Obviamente querubines con apariencias de león, becerro, hombre y un águila. Describe Juan la adoración, dado solo a Él como Creador, que está sentado sobre el trono. Entonces, entramos en capítulo 5 y vemos algo de igual importancia, como el que se sienta sobre el trono. En su mano, el apóstol observa que tiene un rollo sellado con 7 sellos, algo con una importancia magnífica. El propósito es hallar a alguien
digno de abrir los sellos del rollo y así descubrir esas cosas magníficas. Un ángel fuerte pregunta: ¿quién? ¿Quién pueda abrir? ¿Quién es digno? Entonces empieza un drama, buscando la persona digna. Entre la humanidad no hay quien, dando al apóstol una tristeza que no puede llevar y cae en sus lágrimas. La tristeza es debida a un fracaso total entre la humanidad de poder realizar la razón por qué fue creada. Pero el cielo sabe que hay uno entre todos que sí es digno. Se llama, aquí en esta porción, el león de la tribu de Judá. El que es 100% hombre y digno del mismo honor que el Padre, que es lo que vamos a ver en capítulo 5. Sentado sobre el trono, porque aunque es 100% hombre y puede calificarse entre los hombres, también es 100% divino, es Dios. Por eso, digno del mismo honor que el Padre. Lo dice en Juan capítulo 5. Lo vamos a leer porque este es un versículo muy importante sobre la deidad de Jesús. Capítulo 5 de Juan y el versículo 23. Vamos a ver. Jesús mismo está hablando aquí. En estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y Jesús dijo: para que todos honren al Hijo como, nota la palabra, como honran al Padre. Que el Hijo es digno de ser honrado como al Padre por su divinidad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Lo sorprendente, y es que no aparece, lo sorprendente, digo, es que no aparece un león, sino un cordero, como inmolado. ¿Qué quiere decir esto? Inmolado pueda triunfar y tiene la dignidad de quitar el rollo de la misma mano de Dios. Él es la persona misma y en su persona revela los caminos de Dios. Y estoy hablando de esto, de que siendo cordero inmolado pueda triunfar. Y tiene la dignidad de quitar el rollo, repito, de la misma mano de Dios, satisfaciendo todos los requisitos de Dios. Y así tiene el poder de abrir los sellos con que Dios mismo lo ha sellado a este libro. Vemos a todo el cielo proclamando su dignidad de igual manera que había dado a él en capítulo 4, que se siente sobre el trono. En el capítulo 5 honran al Hijo como honran al Padre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, seres salvados cantaban un canto nuevo del Nuevo Testamento, el cántico de su redención, obrado por el Cordero inmolado.
No hay un cántico igual que aquel que cantan los redimidos sobre lo digno que es el Cordero. Este es el lema del capítulo 5. Y podemos entender en ella una nueva creación, ya que la primera había fracasado. El Cordero ha hecho una obra entre la primera, siendo los hombres que tenía que redimir de la primera creación, dándoles una vida nueva, haciendo de ellas una nueva creación, redimiendo almas perdidas y haciéndolas entrar en la nueva creación. Pues ya vamos a continuar con la historia del león cordero. El león cordero tuvo que llevarse a cabo una gran transformación en Judá. Estamos hablando de cómo se formó este león. Con una gran transformación en Judá. Hemos hablado de que Judá era elegido, el cuarto hijo de la esposa de Israel, que era Lea. Judá era elegido de Dios entre los 12 hermanos para que llevase adelante el propósito de Dios. Pero este hombre tenía, otra vez, repito, tenía que ser transformado antes de que Dios le pudiera usar como un útil cazador para el Señor. Al principio él era salvaje y destructivo. Dirigió un traicionero complot contra su piadoso hermano menor José. Con el hambre mirándole fijamente a la cara en un día en su vida, Judá, el león, es forzado junto con su padre y hermanos a volver la mirada hacia Egipto para sustentarse. Él, sin embargo, subestimó la presa que estaba esperándole a este león en Egipto. José convirtió a este hermano mayor, lo convirtió en un león domado, quebrantando su espíritu, después de lo cual rindió su voluntad. Él se ofreció en lugar de su otro hermano Benjamín para pudrirse, si fuese necesario, en la guarida del gobernador del faraón. Haciendo esto, encontró la verdadera libertad y se convirtió en la cabeza del pueblo de Israel. A lo largo de su historia, Judá fue guía del camino y de él descendió una estirpe de reyes. Cuando Jacob yacía en su lecho, llamó a todos sus hijos a su presencia. Por última vez, el viejo patriarca sacó fuerzas y se levantó de su cama para hablar como el oráculo consagrado de Dios. Y estas fueron sus palabras, que tú los puedes leer en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. No será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cachorro maduró de generación en generación. A su debido tiempo, cuando no podía encontrarse entre los hombres a nadie que sujetara a los enemigos de Dios, el león de la tribu de Judá, ya maduro, con perfecto vigor y desarrollo, apareció rugiendo en escena repentinamente como Señor y Cristo. ¿Pero qué aparece? Un cordero. Vamos a suponer que abrimos el libro de Apocalipsis por primera vez y aparece el capítulo 5, versículo 5, lo estamos leyendo. Leemos acerca del león de la tribu de Judá, que ha vencido todos los obstáculos y ahora es capaz de desplegar el rollo de pergamino de la mano derecha de quien está en el trono. ¿Quién es el creador? Os digo, el Padre Dios. ¿Qué esperamos leer en los próximos versículos? Desde luego, esperamos la entrada de una poderosa bestia real. Pero no va a ser así. De hecho, el león de Judá no se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis. Los caminos de Dios nunca dejan de sorprendernos y asombrarnos. Esto hace que la Biblia sea un libro tan fascinante que nos convence en gran parte de su origen divino. En el siguiente versículo, en lugar de un león, para abrir el rollo aparece un cordero. Si nos sorprende leer sobre un cordero conquistador, entonces es pasmoso ver más tarde que ha sido asesinado. Es el cordero para el sacrificio. Jesús obtuvo la victoria sobre los enemigos de Dios y de los hombres, no como un rugiente león, sino como un cordero desválido. Para los hombres un cordero no es un campeón. Pero en esta analogía vemos al descubierto el principio divino de Dios. Lo he mencionado antes. 1 Corintios 1:25. Este capítulo lo debemos estudiar y frecuentemente. Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es un principio y es una manera en que Dios obra. Él ha dicho, sus caminos no son nuestros caminos. Aquí en este pasaje lo estamos viendo. Te digo, el campeón para los hombres, el rey de las bestias es el león. No es un cordero inmolado. Pero en las manos de Dios y en los caminos de Dios vemos un cordero conquistador, porque el principio, porque el camino de Dios es esto, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así estamos viendo cómo se cumple la voluntad de Dios con un cordero inmolado. Qué fascinante.
son los caminos de Dios. La predicación de la cruz de Cristo, quien es el Cordero sacrificado, parece no tener sentido a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros los cristianos, es poder de Dios. El Cordero inmolado es la manifestación del Cordero de Dios. Es la manifestación de los caminos de Dios que son muy diferentes que los de los hombres. Además podemos decir, porque Isaías lo dice, que en capítulo 55, que sus caminos son más altos, no solamente diferentes, pero más altos que los hombres, como es el cielo sobre la tierra. Son caminos que resultan. Y quisiera avisar, quisiera recomendar que tú te sometes al señorío de este Cordero inmolado, cuyos caminos son más altos que los hombres y diferente que los hombres. Si tú quieres ver éxito, verdadero éxito en tu vida, éxito que permanece para la eternidad, sigue este Cordero inmolado, la debilidad de Dios haciéndose conquistador. ¡Qué tremendo! Son los caminos de Dios, mucho más sabios que los del hombre. Es el Cordero para el sacrificio que Dios usa. Para los hombres, un Cordero, otra vez, no es un campeón. Pero en esta analogía, lo voy a repetir, estamos hablando de los caminos de Dios, cosas que tenemos que aprender. Si vamos a poder seguir a Dios, tenemos que conocer estos caminos, porque no va en la misma dirección que los caminos pavimentados del hombre. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice Pablo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. Tengo que repetir esto, porque nos tiene que quedar grabado en el corazón. Parece no tener sentido un cordero sacrificado, pero para los que se pierden, para los que no creen, porque no tiene sentido para ellos. Pero a los que se salvan, esto es, en la iglesia, en Él vemos el poder de Dios. Lo hemos visto ya en Apocalipsis capítulo 5. Cómo entró en la cena el Cordero inmolado y pudo, era el único que pudo, desde la creación del hombre hasta el libro de Apocalipsis. No hubo quien era digno de tomar de la mano de él que estaba entronado este rollo que descubriría los eventos de los últimos tiempos. Hacía falta un cordero que pudo tomar el rollo y abrir los sellos. Ahora, la predicación de la cruz de Cristo. ¿Quién es el Cordero sacrificado? Es nuestro mensaje. Juan el Bautista, el más grande de los profetas y un teólogo maravilloso, entendió quién era Jesús
y introdujo un nuevo concepto en Israel. Señaló hacia cierta figura que vino a los bautismos y dijo: contemplad el Cordero de Dios. Juan Bautista vio claramente que todos los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, millones de ellos, tuvieron su verdadero significado en el único Cordero que podía barrer el pecado. Millones no podían ilustrar bien la obra que hizo Cristo en esa cruz, salvando la humanidad. Abel, el hijo de Adán, fue el primer profeta del Cordero de Dios. ¿Lo has pensado? A causa de su sacrificio, él eligió un cordero y lo sacrificó y lo ofreció a Dios. A causa de este sacrificio de sangre, Dios lo aceptó. Mientras que su hermano Caín era rechazado. Isaac preguntó a su padre Abraham en el camino al sacrificio del monte Moría, la pregunta de los siglos, la pregunta para la humanidad. Si no lo hemos dado, debemos dar esta pregunta: ¿dónde está el Cordero? Pregunta a su padre. Porque tienen lo demás, la leña tienen, el fuego lo llevan. ¿Dónde está el Cordero? El Cordero que puede quitar el pecado. Vea Génesis capítulo 22, versículos 5 hasta 13. Este es un tipo de la cruz. Abraham, como gran profeta que era, contestó con el discernimiento que solo podía venir del Espíritu de Dios. Dijo estas palabras como contestación a su hijo: Dios proveerá el Cordero para el holocausto, hijo mío. Y no estaba hablando solamente de lo que iba a pasar en unos minutos en el monte Moría, sino estaba señalando la cruz, donde Dios proveerá el Cordero verdadero que pueda quitar el pecado. Por la sangre de un cordero se salvaron los hijos de todas las familias de Israel del paso del ángel de la muerte en lo que se llamaba la primera Pascua, porque Dios quitó la vida del primogénito en cada casa, excepto a los que tenían sangre de cordero sobre la puerta de la casa. Allí no entró el ángel de la muerte, allí no tocó el primogénito, allí vivió el primogénito y la familia que representaba. Los demás murieron. Los egipcios totalmente murieron porque no sabían del cordero que tenían que ofrecer en lugar de la sangre de ellos, del primogénito. Dios les dijo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13.
Por la sangre de un cordero se salvaron los hijos de todas las familias de Israel del paso del ángel de la muerte, mientras que el primogénito de cada familia egipcia murió. Una y otra vez, un cordero se interpone entre la gente de Dios y la destrucción. El cordero que fue sacrificado está ahora en un lugar destacado en el libro del Apocalipsis, capítulo 5. Él está siempre delante del Padre en los lugares celestiales. Su presencia allí es la que salva a aquellos que han sido contaminados con la horrible mancha del pecado. El león, con toda su fuerza y autoridad, no puede salvar. El puro, inocente y sumiso Cordero triunfa y provee un remedio para nosotros delante del atroz juicio de Dios que no tolera el pecado. Jesús dijo que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo puedes hallar en Mateo 11:29. Hemos considerado el señorío, la majestad y la gloria de Cristo en estos estudios. Qué impresionante es descubrir ahora la mansedumbre y la humildad de su carácter. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y como la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, encontramos esta cualidad en cada persona de la divinidad. Hay una respuesta en los corazones redimidos de los hombres a la naturaleza, una respuesta en los corazones redimidos de los hombres. En los corazones redimidos de los hombres. Algo dentro de ellos responde por su nueva naturaleza. Responde. Algo en ellos, en su interior, brinca. Cuando se lee 1 de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un sentido de justicia divina se agita en el pecho del hombre cuando aprende que los mansos heredarán a la tierra. Mateo 5:5 lo dice. La autoridad es concedida a aquellos que son humildes y sumisos. Jesús solo buscó la aprobación de su Padre. Y por esa razón Él pudo decir en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El secreto de su potestad era porque era humilde y sumiso a la voluntad del Padre. Un centurión romano fue a conocer este principio también. Y cuando lo descubrió, Jesús le dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vio que la fe, el poder de la fe, estaba en las manos de los sumisos, de los que estaban sujetados. Él, por ejemplo, a su gobierno
le dio autoridad su gobierno porque fue sumiso a su gobierno. En sí mismo, este centurión no tenía autoridad. Lo que le dio autoridad era el gobierno de Roma. Y lo reconoció. ¡Qué principio tan tremendo! Aprendió este centurión. Y también lo aplicó al Señor Jesús. Dijo, no tienes que entrar en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Él lo sabía porque los judíos no entraban en las casas de las naciones, de las otras razas, nunca. Y dijo a Jesús, no tienes que entrar, solo habla la palabra. Y yo sé que esa palabra resultará en la sanidad de mi siervo. Dijo, porque yo soy hombre bajo autoridad. No dijo de autoridad, bajo autoridad. Yo digo a un siervo, haz esto y lo hace. Los soldados, los 100 soldados, bajo su mando, lo hacían. Dice, estoy bajo la autoridad de Roma y por eso los soldados me obedecen. Ahora tú. Él reconoció que Cristo estaba en la misma situación, bajo autoridad, bajo la autoridad del cielo, bajo la autoridad de su Padre y totalmente 100% sumiso a su autoridad. Y por eso pudo decir, ve al centurión, tu siervo está sanado. Grande es tu fe. Ahí está el secreto de la fe, en la sumisión. El secreto de la fe estaba en el Cordero inmolado. La autoridad es concedida a aquellos que son humildes y sumisos. Jesús solo buscó la aprobación del Padre, lo estoy diciendo otra vez. Por eso pudo decir, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y Jesús dijo del centurión que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe no es el resultado de un atrevimiento arrogante ni de una exigencia presuntuosa. Aprende esto, hermano mío. Este es importantísimo porque hay mucho engaño entre los cristianos hoy en día, confiando en ciertos hombres que porque ellos se exaltan y son prominentes y se ponen delante de miles de gente, por eso creen los cristianos, algunos cuando menos, que ellos tienen una autoridad, una fe especial. Y este no es lo que nos está enseñando la Biblia. Lo que el centurión reconoció era que la fe es para los humildes, y no para los hombres presuntuosos. La fe no es el resultado, repito, de un atrevimiento arrogante ni de una exigencia presuntuosa. Es una confiada conformidad con el deseo de Dios. El centurión ejecutaba órdenes, obedeciendo al más poderoso gobierno sobre la tierra. Él vio en Jesús esa misma sumisión a la autoridad celestial. Y por ello supo que Jesús podía mover fuerzas espirituales solo con su palabra.
¿Qué revelación tuvo este centurión pagano totalmente? Cuando el Cordero ahora, en capítulo 5 y 6 de Apocalipsis, cuando el Cordero abrió el libro, desencadenó calamidades sobre la tierra. Su mediación sobre el devastador caos terrenal debería suponer un problema a aquellos a los que se les enseña que la calamidad, la destrucción y la enfermedad son estrictamente asunto de Satanás. Es un engaño, no es cierto. Ellos afirman que de Dios solo preceden cosas buenas y agradables. Así que censuran y se oponen a cada suceso que molesta la tranquilidad y el confort de su vida diaria. Para ellos, lo he oído, no estoy diciéndolo de teoría, los he oído decir que Job fue un desválido ignorante, desprovisto de todo conocimiento sobre el arte de la guerra espiritual. E incluso he oído, Pablo es cuestionado a causa de la espina en su carne y su persistencia en ir a Jerusalén, donde le esperaba cadenas y aflicciones. El Cordero es digno de abrir el libro a causa de su poder para redimir. Los gobernantes han intentado toda clase de reformas y lo están haciendo hasta la fecha. Reformas sociales para rehabilitar a los hombres caídos. Grandes esfuerzos, sumos de dinero, civilizan, educan y nos hacen sofisticados. Las Naciones Unidas se crearon para que la sociedad del mundo pudiese negociar, comunicarse y resolver sus diferencias. Con todo, los problemas del planeta Tierra van de mal en peor. Por lo tanto, ninguna fuente terrenal puede romper los sellos del libro de Dios. El cielo envió la respuesta a la tierra en forma de hombre y sobre una cruz. Como dice un himno, Él destruyó el poder del pecado suprimido y libera al prisionero. Su sangre puede limpiar lo más sucio. Su sangre me avala. Él libera al hombre occidental de sí mismo para servir al Dios viviente. Él rompe las cadenas de la ignorancia pagana y los apetitos infernales y trae al salvaje aborigen y al cazador de cabezas ante el trono de su Padre. Él desenmascara la falsedad de las religiones orientales para que sus cautivos asiáticos puedan experimentar la gloria de Dios. La sangre del Cordero por sí sola tiene suficiente poder adquisitivo para volver a comprar una raza de hombres vendida a la esclavitud satánica. El Cordero de Dios tiene la autoridad de un león. Y al final del capítulo 7 del Apocalipsis leemos
que él tiene el liderazgo de un pastor. Estas son paradojas maravillosas. Qué insólito es el Cordero. Y podemos estar seguros de ello porque aquellos que lo siguen, qué distintos son de los demás de la tierra. Ellos se debe a que son una posesión especial de Dios, separado del resto del mundo. Decir que marchan al son de otro tambor sería una descripción muy incompleta. Miran las cosas a través de otros ojos, diferentes a los del resto del mundo. Ello es engendrado en su naturaleza por medio de una piadosa semilla en el momento que se renace desde lo alto. Han recibido la marca del Cordero y son sellados como propiedad de Dios. No se adaptan al mundo porque no son del mundo. Están sujetos a la dependencia de Dios tan cierto como que un astronauta está confinado en su traje espacial. Separarlos de Cristo supone la muerte. El sistema del mundo actual los sofoca y no encuentran futuro en él. Con este pensamiento vamos a dejar el estudio de hoy. El estudio que nos es puesto en ese libro de Apocalipsis como la revelación de Jesucristo. Aquí hoy lo hemos visto como el león de la tribu de Judá, sí, por naturaleza, pero lo que fue era un cordero inmolado, quien triunfó y compró una gran multitud de personas, rescatándoles de la esclavitud de Satanás. Fue un cordero inmolado y en él ponemos la confianza. Nosotros apelamos a la cruz. Este es donde está la victoria, ganado por un cordero. En él confiamos, en él dependemos. Y no quisiéramos tenerlo de otro modo. ¿Qué dices tú, amigo oyente? ¿Has rendido tu vida al señorío de un cordero? Este es el secreto. Este es el secreto. Recuerda, el secreto de la fe es la humildad. Es ser sujeto a la voluntad de Dios. Bueno, tenemos que dejar el programa de hoy y pedir la bendición de Dios sobre cada oyente. Esperamos grandes cosas en vuestras vidas, hermanos y hermanas. Que Dios te bendiga en los siguientes días, hasta que nos unimos otra vez en el libro de Apocalipsis para aprender los secretos de los caminos de Dios, para aprender la revelación del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Jesucristo. Hasta entonces.